En esta oportunidad tenemos al doctor Manuel Aguirre, varias colaboraciones con el doctor, que nos va a hablar justamente sobre un tema bastante particular en el tema del arbitraje. El arbitraje institucional y el arbitraje visto desde esta perspectiva. Muy buenas noches con todos, ¿cómo están? Como nos dijo Luis, la charla de esta primera parte de la sesión de hoy es sobre el tema del arbitraje institucional y del arbitraje ad hoc. Pero previamente a eso sí quería trabajar con ustedes un poquito más allá de esta diferencia importante que hay entre seguir un arbitraje en una institución arbitral o uno de manera libre o ad hoc, ver cuál es esa tipología del arbitraje gracias. Ver esa tipología en el caso tanto del arbitraje, digamos, privado o comercial como en el arbitraje en contrataciones. De hecho, hay muchos puntos de confluencia en ambos, ¿no? Y las tipologías vienen a ser exactamente las mismas, si queremos percibirlo de alguna manera. Principalmente encontramos en la doctrina y también en nuestra identificación 5 tipos o clases de arbitraje, ¿no? Lo que viene a llamarse el arbitraje nacional e internacional, el arbitraje ad hoc y el administrado o institucional, como también es llamado. Y acá hago una tingencia, no confundamos necesariamente con lo que se llama arbitraje administrativo, que no viene a ser exactamente lo mismo. La tercera pareja es el arbitraje de derecho y de conciencia. También algunos hablan de otro tipo de arbitraje, entre el arbitraje forzoso y voluntario, y finalmente el arbitraje público con el privado. Veamos entonces, eso es un poco lo que nos vamos a abordar en esta hora de 15 minutos que tenemos por delante, pareja por pareja, 5 parejas, cómo están, digamos, conceptualizadas, cuáles son sus características y en qué consiste cada una. En primer lugar, en cuanto al arbitraje nacional e internacional, esto, digamos, para un efecto práctico, yo les diría que actualmente eso no tiene mucha relevancia, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente, como seguramente la mayoría de ustedes conocen, la estructura de nuestro sistema arbitral es una estructura monista, es decir, que armoniza las leyes o las disposiciones del arbitraje nacional con las del internacional. A diferencia de la Ley General de Arbitraje del año 96, que tenía una estructura dualista, donde por un lado se regulaba el arbitraje nacional en una sección y por otro lado se regulaba el arbitraje internacional en otra sección, ahora las reglas son, no voy a decir exactamente las mismas, pero sí muy parecidas. En otras palabras, trabajar, y a los que son árbitros seguramente les ha pasado, un arbitraje bajo el campo o la denominación de arbitraje nacional viene a ser prácticamente igual que la de un arbitraje internacional, salvo por algunas pequeñas cuestiones que no vienen al caso a hablarles el día de hoy, pero que no hace gran distingo entre lo que es uno y otro tipo de arbitraje. O sea, en el aspecto práctico, esta primera tipología de arbitraje nacional o internacional, digamos, para nuestro sistema legal no tiene mayor trascendencia. Sin embargo, conceptualmente y legislativamente sí se hace una distinción. El arbitraje nacional, entendido como aquel, ¿no?, que se realiza en un país de acuerdo a sus normas y con la eficacia y ejecución en el país donde se lleva a cabo. Caso típico, 2 empresas peruanas que pactan una cláusula arbitral, establece su sede de arbitraje en Lima, Perú, y la ejecución de ese laudo arbitral y los efectos que va a llevar a cabo el proceso arbitral se desarrollan en nuestro país. Caso típico de la gran cantidad de arbitrajes que tienen lugar aquí, arbitrajes nacionales. El arbitraje internacional ya va a tener algunos factores de conexión
que justamente le van a dotar de ese contenido. Si gusta, sí. El arbitraje internacional está regulado en el artículo 5 de la ley de arbitraje. Y básicamente vamos a encontrar 4 causales o 4 supuestos entre los cuales vamos a decir, ajá, es un arbitraje internacional. El artículo 5 de nuestra ley de arbitraje, el de 71, nos va a decir en primer lugar que el arbitraje será internacional si las partes, al momento de celebrar el convenio arbitral, tienen sus domicilios en estados diferentes. De hecho, este es el supuesto más típico de arbitraje internacional. En mi experiencia de los arbitrajes internacionales que me tocó ver, les digo que el 95% estaban en el supuesto A. Una empresa peruana celebra un convenio arbitral con una empresa panameña a efectos de llevar a cabo un contrato de suministro de mercadería. Surge una controversia, tiene una cláusula arbitral. Indudablemente, vamos a nuestro artículo 5, el arbitraje es internacional toda vez que se trata de 2 empresas o de 2 personas que tienen domicilios en estados diferentes. ¿No? Esto, repito, para efectos de la composición del tribunal arbitral, para efectos de la aplicación de las leyes de fondo, para efectos de la ejecución misma del laudo, no va a tener mayor trascendencia, se va a aplicar como si fuese un arbitraje nacional. Pero ese es el primer supuesto que nuestro artículo 5 de la ley regula y que es, digamos, el común denominador en el caso de los arbitrajes internacionales. El segundo supuesto, doctores, está dado por dónde se lleva a cabo el arbitraje, lo que se llama el lugar del arbitraje. Y aquí vamos a tener que las partes de un convenio arbitral X pactan, ¿no?, que el lugar del arbitraje sea un lugar situado fuera del estado en que ellas tienen sus domicilios. No me ha pasado mucho, pero por ejemplo, sí vi un par de casos, cuando me tocó dirigir arbitraje en la Cámara, que 2 empresas peruanas decían, por ejemplo, nos sometemos ante cualquier conflicto, controversia, al arbitraje de derecho, administrado por X, Y, Z, ¿no? Y la sede del arbitraje será tal, ¿no? Generalmente la sede del arbitraje va a coincidir con el lugar del arbitraje. Y normalmente cuando uno se somete a la administración de un centro, por ejemplo, lo veía, nos sometemos al centro de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París. La sede del arbitraje, que esas 2 empresas peruanas han voluntariamente consentido, no va a ser Lima, no va a ser el domicilio donde ellas radican o que ellas tienen, sino va a ser París en este caso. Por tanto, en vista que la sede o lugar del arbitraje está situado en un estado diferente a donde las partes tienen sus domicilios, ese arbitraje es internacional. Por ende, podemos tener casos raros, pero existen, de empresas peruanas, ambas, que están llevando a cabo un arbitraje internacional. Ya no, obviamente, por el primer supuesto, porque las 2 son domiciliadas en el Perú, sí por el segundo supuesto, porque ambas empresas peruanas decidieron seguir un arbitraje fuera del Perú, en una sede foránea. Segundo supuesto. Tercer supuesto, más extraño todavía, generalmente no se presenta, pero la ley de arbitraje, nuevamente el artículo 5, nos dice que el arbitraje será internacional si el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación jurídica está situada fuera del territorio nacional, tratándose de partes domiciliadas en el Perú. Nuevamente tenemos el caso de 2 empresas peruanas que dicen, pactamos arbitraje, que dicen, nuestro domicilio es Lima, Perú, que dice, el arbitraje tendrá como sede o lugar la ciudad de Lima, Perú, pero examinando el contrato se observa que el cumplimiento de una parte sustantiva medular de la obligación en cuestión, materia del contrato, es en una ciudad o en un lugar que no está ubicado dentro del territorio nacional, ¿no?
Digamos que esta es la obligación principal, es la entrega de una mercadería que tiene que hacer una empresa a favor de la otra, no sé, en un puerto ecuatoriano, ¿no? Bueno, pues, dado que se ha identificado que el cumplimiento de una parte eje del contrato, de una obligación eje del contrato, no se va a dar dentro del territorio del Perú, sino fuera, ese hecho también, ese supuesto de hecho, tiene como consecuencia que el arbitraje sea internacional. ¿Cuántos casos he visto de esos? La verdad, cero. Muy raro. Ya de hecho, el supuesto anterior de dos empresas peruanas que pactan una sede de fuera es muy peculiar. Este no lo he visto. Pero teóricamente podríamos estar ante un arbitraje internacional de dos empresas peruanas con un lugar o sede de arbitraje dentro de Perú, pero que se vuelva al sector internacional por este hecho. Porque una obligación o el cumplimiento de una obligación central del contrato se va a dar fuera de Perú. La ley de arbitraje lo contempla. Y finalmente, amigos, la ley de arbitraje contempla este último supuesto. Será internacional si el lugar con el cual el objeto de la controversia tiene una relación más estrecha está situado fuera del territorio nacional, tratándose de parte domiciliadas en el Perú. Es decir, es exactamente igual que el anterior, solamente que aquí la cuestión a examinar no es cuál es la obligación central del contrato, sino cuál es, ¿no?, el objeto de la controversia, ¿no?, y a dónde está vinculado ese objeto de la controversia, ¿no? Nuevamente, el mismo análisis anterior. Podemos tener a dos empresas peruanas pactando y desarrollando un arbitraje en el Perú, ¿no?, con una serie de consideraciones o hechos o actuaciones arbitrales en el Perú, pero engranadas en un arbitraje internacional porque el lugar con el cual el objeto de la controversia tiene una relación estrecha, más estrecha, es un país que no es el Perú. Raro, ¿no? Igual que el anterior, pero digamos que nuestra ley de arbitraje, que acuérdense sigue los postulados de la ley moderna citral, conceptúa el arbitraje internacional a través de esos cuatro supuestos, ¿no? Depende de lo que pacten las partes, porque recuerda que la ley de fondo depende del pacto de las partes. Sí, exactamente. Son las partes que finalmente definen. Así es. Porque exactamente. Lo que pasa es que, y eso es un tema, no sé si se va a ver algún modo de arbitraje internacional, pero hay como una suerte de identidad en el sentido de que si tú te estás sometiendo al foro arbitral dentro de una sede determinada, implícitamente vas a incorporar su ley de fondo, ¿no es cierto? Y eso, si bien en la práctica es casi siempre así, no tiene por qué ser así. Yo puedo ser dos empresas peruanas, o tú y yo, personas naturales peruanas, llevar a cabo un arbitraje en el Perú, en un centro administrado peruano, constituido bajo la ley de la República del Perú, pero aplicar la ley de arbitraje española del Congreso. ¿Sí? ¿Por qué? Se nos ocurrió, porque es bacán, lo que sea, ¿no? La aplicamos. Y no aplicamos, ¿no?, la ley de arbitraje peruano. O no aplicamos el Código Civil peruano o la norma que fuera, ¿no? Aplicamos una ley de fondo de otro lugar. ¿Por qué? Porque lo aplicamos. O por el contrario, podría darse también el hecho de que no sé, la obligación jurídica tiene que desarrollarse como señales de Ecuador, Sí. ¿no? Las partes son peruanas, pero el arbitraje se desarrolla en Perú y decide aplicar la ley peruana. Así es. O porque de repente. Sigue siendo un arbitraje internacional. Así es. O porque de repente consideras que para efectos de la ejecución de parte del laudo que tiene que ser afuera, te va a servir mejor utilizar una ley de fondo de ese país. Pero incluso en esta situación sigue siendo una arbitraje internacional por definición internacional. Así es. Porque está en alguno de estos supuestos. Así es. Muy bien. Pasemos, si no hay ninguna pregunta, y por favor, si hay alguna pregunta,
con el mayor gusto interrumpe. Pasemos a la segunda pareja, ¿no? Queda claro entonces cómo el arbitraje nacional y el arbitraje internacional tienen esta regulación dada en el artículo 5 de la ley de arbitraje. Para efectos prácticos, repito lo que dije al inicio, no va a pasar gran cosa si estamos ante uno u otro tipo de arbitraje, la redundancia, dado que nuestra normatividad es mixta. Y bueno, ya hemos examinado los 4 supuestos. La segunda pareja, que es un poquito donde nos vamos a detener más tiempo, es aquella que en doctrina se denomina el arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc. Y la verdad es que el tema pasa por la presencia de un actor que está en una y que no está en el otro tipo de arbitraje. Me refiero a los centros o instituciones arbitrales. El artículo 7, que es de la ley de arbitraje, el 1071, que es la norma pertinente con relación a esta segunda pareja, nos dice algo muy sencillo y creo que muy concreto. Nos dice que el arbitraje va a ser institucional cuando las partes pactan la intervención de una institución arbitral especializada y con carácter de permanencia de resolver el arbitraje. En otras palabras, en el arbitraje, como lo conocemos nosotros, en el arbitraje que nace del pacto de acuerdo de voluntades, para que este sea uno de tipo institucional debe haber un pacto expreso. La falta de pacto respecto de la institución arbitral hace que mi arbitraje sea ad hoc. Para ello, la ley de arbitraje, en el artículo 7, no solamente nos está pidiendo que pactemos que el arbitraje va a ser institucional, sino que identifiquemos qué institución va a ser la encargada de ese arbitraje. Hoy ustedes me dirán, sí, pero ahí sí hay una diferencia con la ley de contrataciones y su reglamento. Porque si ustedes hacen un remember del asunto, si estamos en un arbitraje comercial y yo quiero que el arbitraje sea institucional, tengo que decirlo, tiene que ser institucional. Pero no basta con decirlo, sino tengo que decir además que ese arbitraje institucional va a ser llevado por el centro de arbitraje X. No soy un publicitario renal. X, ¿ya? En el arbitraje bajo la normativa de contrataciones decimos que es institucional, ¿no? Perfecto. Pero si no decimos qué institución es la que va a llevar a cabo ese arbitraje, ya se imaginan quién va a organizar el arbitraje. Es la OCE, el SNI. ¿Correcto? Esa es la diferencia. En el arbitraje privado o comercial, si no decimos qué institución es, el arbitraje es ad hoc. En el arbitraje bajo la normativa de contrataciones, si no decimos qué institución es, pero sí hemos dicho que es institucional, o se administra y organiza como centro ese proceso arbitral. Entonces, ahí un poquito la vigencia. El artículo 7 de la LA de arbitraje nos está refiriendo a los arbitrajes privados, ¿no? Yo tengo que pactar en relación a una institución arbitral y decir cómo o cuál es esa institución. En el arbitraje institucional vemos algo más allá de un arbitraje administrativo, ¿no? No es propiamente este concepto de arbitraje administrativo que está en la ley, en la normativa de contrataciones, no es arbitraje institucional propiamente dicho. Ahí hay que hacer la distinción. Para comenzar, y esto también es bueno tenerlo claro, la institución arbitral no tiene competencia respecto de los problemas o cuestiones de fondo que se están analizando en el arbitraje. Básicamente, las instituciones arbitrales lo que hacen es facilitar mecanismos y medios necesarios para que el arbitraje se desarrolle de una manera eficaz. Tiene de alguna manera competencia en aspectos incidentales, ¿no? Que justamente coadyuvan a un buen desarrollo del arbitraje. Por ejemplo, el nombramiento de árbitros. Si yo me someto a un centro, ¿no?, a sus reglas, a su administración, y hay un entrampamiento para el nombramiento del árbitro único, por ejemplo, un tema típico incidental que la institución va a ver es el nombramiento residual de ese árbitro. O el examen o análisis de las recusaciones que se puedan presentar, o la determinación de gastos arbitrales, entre otros aspectos. Pero como ven, no son temas de fondo con la controversia, sino son aspectos incidentales
para coadyuvar al desarrollo del arbitraje. Lo interesante es que en el arbitraje institucional, como ya ustedes saben, las partes se someten a normas predeterminadas de la institución arbitral, pudiendo modificar estas solo con el consentimiento de la parte contraria. Aquí dos atingencias. Hay siempre esta discusión de si el sometimiento a la administración de un centro implica per se el sometimiento también a sus reglas, ¿no? En principio no tendría por qué ser así. Tanto es que yo me puedo someter a la administración de un centro de arbitraje y usar reglas ad hoc o reglas de otro centro de arbitraje. Eso es, aunque no es común, es perfectamente válido. Pero las reglas de las instituciones, de algunas instituciones arbitrales, han señalado que si tú te sometes a su administración, implícitamente te estás sometiendo a sus reglas, o al inverso. Si tú te sometes a las reglas de un centro, implícitamente te estás sometiendo a la administración. Entonces, mucho cuidado cuando ustedes pacten reglas de un centro arbitral, porque dependiendo de esas reglas, van a ver si también se están acogiendo a su administración. Eso por un lado. Y por otro lado, yo puedo cambiar, yo en contrario, podemos cambiar las reglas de la institución arbitral a las cuales nos hemos sometido para administrar nuestro proceso arbitral. La respuesta es categóricamente sí. No hay ningún problema. De repente no me gusta, no sé, pues la manera como se regulan en ese reglamento el tema de las actuaciones periciales. Y nosotros queremos hacer una regla especial para el nombramiento, designación de peritos. No, bacán. Lo ponemos en nuestra acta, ponemos esta regla especial, pactando el contrario respecto del artículo X sobre peritos del reglamento al cual nos hemos sometido. Entonces, sí cabe que ambas partes, en el pacto arbitral o en las reglas que ya fijen en instalación, digan, estamos de acuerdo con el 99% del reglamento, pero en este tema sí pactamos de esta otra manera. No hay problema. El arbitraje ad hoc, en tanto, va a ser también regulado en el artículo 7 de la LA, aquel arbitraje en el que se presentan solo las partes y los árbitros prescindiendo del apoyo de una institución arbitral para la organización y administración. Aquí fíjense que este tercer actor que coadyuva en el desarrollo del arbitraje, tanto a nivel incidental como a nivel logístico, administrativo, ya no está presente, ¿no? Aquí más bien donde van a estar o van a tener una preponderancia más fuerte van a ser los secretarios arbitrales y las instituciones que fungen como secretarías, ¿no? Y de alguna manera, si bien no son centros, ¿no? Porque no tienen un reglamento, no tienen un consejo o una corte de arbitraje, sí van a tener esta función. Lo importante aquí es que en la palestra solamente vamos a ver a dos autores, los árbitros y las partes, los cuales también pueden someterse a reglas propias o a reglas ajenas. De hecho, yo puedo hacer un arbitraje ad hoc prestándome al 100% las reglas de arbitraje de la institución X, Y o Z, sin ningún inconveniente. En el arbitraje ad hoc, entonces los árbitros por sí solos van a tener todos los instrumentos para resolver las controversias. Las partes establecen sus propias reglas procesales para el caso concreto, con la contingencia que acabo de hacer hace un minuto, en el sentido de que podemos estar en un arbitraje ad hoc, pero tomar prestadas el 100% de un reglamento arbitral determinado. No hay ningún problema. Algunas ventajas que sí se pueden detectar en el arbitraje institucional bien hecho, ¿no? Y acá la palabra bien hecho le gusta el énfasis a la sede, porque claro, hay centros y centros, ¿no? Entonces, si tú quieres que un arbitraje institucional funcione, tienes que trabajarlo como un buen centro, un centro que trabaje bien. Si no, hasta acaso metes de un a dos y te ahorras una parte de los casos arbitrales. Entonces, yo creo, esto siempre lo he afirmado cuando dirigí un centro y lo afirmo ahora que ya no estoy en un centro, creo que el arbitraje institucional, comparativamente hablando, tiene ventajas comparativas. Básicamente, las ventajas comparativas
son las siguientes. Me voy a referir al final a las dos más importantes, pero creo que hay ventajas objetivas. Primero, facilita la relación árbitro-partes, ¿no? De hecho, es un buen catalizador para que esa relación que debe existir de independencia y imparcialidad no se vaya manoseando, ¿no? Es mucho mejor. El detalle es tan mínimo como, por ejemplo, el tema de los pagos de los árbitros, que eso se da directamente a través del centro y se canaliza a través del centro. Es mucho mejor que hacerlo vía los árbitros o vía el secretario arbitral. Es una relación de confianza de las partes con la institución arbitral. De hecho, yo no voy a acudir a un centro si es que no tengo la confianza suficiente de que es una institución con un expertise, con un rango, con un estándar de probidad comprobado. Por otro lado, las partes no requieren tener conocimiento exhaustivo del arbitraje y normas debido a que la institución es un ente conocedor del sistema arbitral. Por experiencia les digo, en nuestro caso, gran parte del trabajo de atención al público que teníamos era referido a esto, justamente, a consultas, ¿no? Consultas que, si estás en una institución arbitral, generalmente te es absuelta por la institución, quien es además la aplicadora de sus propios reglamentos. Y eso es una ventaja. Otra cosa que es también ventajosa es que los reglamentos y procedimientos son de conocimiento público y las partes compactan y conocen con anterioridad. Los abogados que nos sometemos a un centro arbitral, en teoría, conocemos qué dicen esos reglamentos y cómo están regulados sus procedimientos. Por tanto, no deben haber sorpresas, no deben haber normas o reglas bajo la manga o sacadas del sombrero, porque todo ya está publicado, ya está en la web, ya es de conocimiento de ambas partes y justamente por eso es que lo pactamos. Cuenta con profesionales, personal técnico, de experiencia en arbitraje, que son los que van, digamos, de alguna manera colaborar con que este desarrollo del arbitraje se haga bien, ¿no? Cuentan con infraestructura, esto también es importante para el eficiente desarrollo de audiencias y demás reuniones. Esas son las ventajas visuales que muchos centros han empezado a hacer y que la competencia ha generado, deseada, ¿no? Esto lo digo siempre de una manera, me acuerdo mucho, cuando recién entré como secretario general de la Cámara, apenas se daba agua, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta que había centros que empezaron a poner pues, como un estadio, un montón de cosas, bueno, pusimos las pilas y empezamos también a un poco más extraer desayuno para los árbitros y las partes. Y eso está gracioso, pero en efecto, o sea, la aparición de centros, bueno, me parece muy bien, ¿no? Y de secretarías arbitrales, instituciones que se dedican a hacer esta chamba, es muy bueno porque tiene una competencia interesante para captar a los clientes potenciales que son las empresas que arbitran y los árbitros también, ¿no? Que son finalmente clientes del centro, ¿no? Un buen trato al árbitro interesa mucho, ¿no? Por ejemplo, muchos árbitros se quejaban de que no tenían dónde dejar los carros y tenían que dar 20.000 vueltas. ¿Qué se hizo? Poner un servicio de valet parking, ¿no? Si es que no se podía hacer un estacionamiento porque no había espacio. Entonces, cosas así. Eso es algo, digamos, interesante a notar. Otra cosa es la nómina de árbitros. Si bien no recuerdo ningún centro que te diga que obligatoriamente debes designar como árbitro a alguien de su nómina, salvo en el caso de los presidentes de tribunal, siempre es una lista referencial que te puede dar algún tipo de, digamos, de lista de con qué personas cuenta ese centro, qué tipo de profesionales árbitros tiene acreditado ese centro, y eso también es algo interesante a notar. Y acá vienen de repente las dos cosas más interesantes, ¿no? Y, digamos, de ventaja comparativa más palpable, más tangible. En primer lugar, los costos del arbitraje, ¿no? En un arbitraje institucional, tú sabes cuánto te cuesta el arbitraje desde el día 1 que presentas tu petición arbitral. Sabes que por ese monto vas a tener que pagar tanto. Salvo en el caso de los arbitrajes declarativos, donde sí es el consejo o la corte que lo determina, pero si es un arbitraje totalmente cuantificado, sabes cuánto te va a costar en honorarios y gastos. Eso es una ventaja que no la encuentras necesaria ni obligatoriamente en un arbitraje ad hoc, donde
esto pasa por el momento y hasta ahora, ¿no?, por un poco la discrecionalidad de los árbitros. Y la segunda gran ventaja comparativa, realmente la principal ventaja comparativa, es esta, que es la que yo creo falta hacer muchísimo más, que son las actividades de control, o lo que se llama la supervisión de conductas en doctrina. La supervisión de conductas es el sistema más idóneo para justamente tener árbitros que se ciñan a un canon de conducta y el arbitraje sí se desarrolle con la imparcialidad e independencia que se requiere, ¿no? Esta actividad de control, que no existe en el arbitraje ahora, por lo menos ahora no se ha contemplado de una manera totalizante, sí existe en teoría en los arbitrajes institucionales, porque toda institución arbitral debe, ¿no?, esto es un deber que a veces no se hace, tener un sistema de supervisión adecuado. Este sistema de supervisión no quiere decir un sistema de estilo draconiano, sino un sistema donde, y eso por lo menos forma de verlo, el centro diga, oye, si tú vas a arbitrar acá, no solamente árbitros, sino partes, tienes que cumplir un código de conducta, una suerte de 10 mandamientos, ¿no? Y eso es lo que tú tienes que hacer. Más allá de cómo resuelvas, en qué tiempo lo hagas, etcétera, etcétera, es tu código de conducta. Y yo como centro, y para eso cobro también, tengo no solamente que resolver el nombramiento del árbitro, fijar los montos de los casos arbitrales, etcétera, sino mi chamba central es ver que la conducta de los actores del arbitraje sea una conducta buena. Y eso que tanto se valora, que es que el arbitraje se ciña o se siga con corrección, ¿no?, y con equidad, es, creo yo, la principal ventaja comparativa que los buenos centros o los centros eficientes te pueden dar. Ahí está la cosa. De alguna manera garantiza la confianza, que el arbitraje es confianza. No sé si está aquí una pregunta. Vamos. Tercera pareja. El arbitraje de derecho y de conciencia. Clásicamente, esto, por si acaso, también está regulado en el artículo 57 de la LEA. Clásicamente se dice que el arbitraje de derecho, cuando los árbitros resuelven una cuestión controvertida con arreglo al derecho aplicable. Y el arbitraje será de conciencia cuando los árbitros resuelven conforme a sus conocimientos y a su real saber y entender. Señala, además, el artículo 57 que el arbitraje se entenderá que es, o se presumirá que es de derecho, solo que las partes parten que es de conciencia. Porque si yo quiero que mi arbitraje sea de conciencia, tengo que pactarlo expresamente en el convenio arbitral, ¿no? En el caso del arbitraje privado. En el caso del arbitraje público tenemos que siempre es de derecho. Pero en general, estadísticamente, el 90 al 95% de casos son de derechos. Cada vez más raro encontrar arbitrajes de conciencia. La pregunta es, ¿y es porque no hay arbitrajes de conciencia? Y la verdad es que yo creo que la ley de arbitraje actual de alguna manera ha hecho que la línea divisoria del arbitraje de derecho y de conciencia sea muy, pero muy delgada, ¿no? Antaño uno tenía que tener abogados en arbitraje de derecho. Ahora podemos pactar que 3 ingenieros, o que un economista, un contador y un médico sean árbitros e integren un tribunal arbitral de derecho. Lo podemos pactar, la ley de arbitraje lo permite. Antaño, con la regulación de la ley general de arbitraje del 96, teníamos que el laudo arbitral de conciencia estaba o era diferente al laudo arbitral de derecho, comenzando con los fundamentos de hecho y derecho que debían contener. La ley de arbitraje actual no hace ninguna diferenciación. El laudo arbitral de derecho tiene que ser tan claro como el laudo arbitral de conciencia. El laudo arbitral de conciencia tiene que ser tan motivado como el laudo arbitral de derecho. Es más, si ustedes comparan un laudo arbitral de derecho con un laudo arbitral de conciencia, no van a encontrar mayor diferencia que seguramente el membrete llamado laudo arbitral de derecho de conciencia. Y esto porque de alguna manera, y esto me parece interesante, ¿no?, de alguna manera se entiende cada vez más en la corriente
moderna del arbitraje, que finalmente, un arbitraje de derecho no puede estar desprovisto de la técnica de la que tienen los árbitros, que gozan los árbitros por su formación profesional, por su experiencia, y que va a ser utilizada al momento de resolver la controversia, por un lado. Y por otro lado, en un arbitraje de conciencia, los árbitros no pueden estar desprovistos de la aplicación de las normas jurídicas, de la aplicación de las normas imperativas del derecho aplicable. Si queremos verlo de otra forma, en un arbitraje de derecho, el árbitro no puede limitar su expertise, su leal saber y entender. Y en un arbitraje de conciencia, el árbitro no puede laudar contra derecho o contra ley, si se dan cuenta. Por esa razón, la división es francamente gris, porque ni en el arbitraje de derecho prescindimos de la técnica, en este caso la técnica jurídica, ni en el arbitraje de conciencia podemos prescindir de la aplicación de una normativa que sea la correspondiente. Por eso esta distinción de arbitraje de derecho y de conciencia, más aún con las modificaciones de la ley actual del 2008, ha perdido bastante contenido. Cuarta pareja, arbitraje forzoso y arbitraje voluntario. La gran pregunta es si existe un arbitraje forzoso o existe arbitraje obligatorio. El arbitraje puede ser obligatorio, el arbitraje del Estado es obligatorio, y yo tengo mis dudas. O sea, yo creo que decir que el arbitraje es obligatorio es como decir, no sé, que una persona alta es baja a la vez. Es algo así como contra natura. El arbitraje, sea como sea, o sea del tipo que sea, nace de la voluntad de las partes, nace de una autonomía de voluntades. Y por más que nos parezca que falta autonomía de voluntades, lo que faltará será autonomía del contenido negocial del contrato. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, de los arbitrajes en cláusulas generales de contratación, llamados contratos de adhesión? Yo voy al banco, o yo voy a la empresa de seguros, saco una póliza, firmo un montón de papeles y dentro de esos papeles hay unas condiciones generales que es una cláusula arbitral. Yo no negocié con Pacífico ni con Prima de eso, nunca me senté en el directorio del banco con Dioniso a discutir los términos y condiciones del contrato de la cláusula arbitral. ¿Firmo o no firmo? ¿Y por eso es forzoso el arbitraje? Creo que no. Creo que de ninguna manera, en ningún caso el arbitraje es forzoso. Otros dirán, no, pero el arbitraje estatutario sí es forzoso porque ese pacto arbitral estatutario lo impusieron los socios fundadores de la empresa. Y tú que te incorporas a la empresa por producto de la venta de acciones, te estás asumiendo la cláusula arbitral que tú nunca la firmaste, que tú nunca la conformaste. Y la verdad es que tampoco es así. El arbitraje estatutario tampoco es forzoso. Yo me hago socio de una empresa y compro las acciones de esa empresa sabiendo que voy a tener de esa empresa. Y dentro de eso está su acto fundacional, su estatuto. Y dentro del estatuto está su pacto arbitral. Por lo tanto, yo voluntariamente me hice socio conociendo que me adhería a un arbitraje si que dentro de las relaciones internas de la sociedad surgió un conflicto. Y en el caso del Estado, del llamado arbitraje estatal, arbitraje en contrataciones más propio, tampoco es forzoso, porque el Estado ya manifestó su voluntad a través de la ley, y la parte contraria, el contratista, manifiesta su voluntad cada vez que decide participar, ser postor, ¿no? Seguir un procedimiento y ganar. Por lo tanto, creo yo, y acá termino con esta impresión, que hablar de arbitraje forzoso o obligatorio, al menos conceptualmente hablando, no es propio. El arbitraje siempre es voluntario. Tengo que ver cosas. No es forzoso, no hay nada que lo haga forzoso.
menos. la autoridad arbitraria. Y imaginemos, se prepara ese seguro para las madres de paso de leche de Chumbica, ¿no? Y la compañía X incluye esa cláusula. No hay forma de controlar las controversias si no es con ese arbitraje. Igual, sí. ¿Cómo se relativiza esa situación no forzosa? El hecho de verme obligada a esto, o sea, soy padre de ese grupo de madres y sí o sí tengo que firmar ese contrato de adhesión y sí o sí tengo que firmar. ¿Qué es lo que le hace? A ver, es una buena inquietud. Es como cualquier otro contrato de adhesión. En el día a día nosotros firmamos infinidad de contratos de adhesiones, ¿no? Cuando hacemos nuestra cola para comprar víveres en un supermercado, estamos firmando un contrato de adhesión, ¿no? Nosotros no vamos a negociar con la cajera los términos y condiciones respecto al precio, que es un elemento esencial del contrato. Y simplemente vamos, nos dice cuánto es, el voucher y pagamos. ¿Correcto? Y ahí está la cosa. De la misma manera, cuando vamos a un banco y sacamos nuestra cuenta de ahorros, nuestra cuenta corriente, si de empresa, lo mismo. Y entonces, pero estos son aspectos que no están relacionados de la yo como ser humano tengo derecho a que se administre, sea justicia en la forma que tú quieras. O sea, también hay una provisión constitucional que me dice que tengo derecho a no renunciar a la guía de administración de justicia que por los años constitucionalmente corresponde. O sea, me están obligando a eso. ¿Por qué no tendría que ser correcto? Porque finalmente, y es como yo lo veo, en cualquiera de estos actos o ejemplos que hemos dicho, tú manifiestas voluntad. Puede decir no. No, Sí. ¿sabes qué? No quiero. Yo soy una madre de Chumbivilca, no quiero. Sí. Y me quedo sin seguro. Y tendrían que ver con otras alternativas, sí, No las hay. ¿no? Que haya competencia, de repente es el tema. No las hay. Igual, es que la misma cuestión, lo que me han dicho. Sí, pues, pero si no le hago caso a lo que dice la Pacífico o Lima, me quedo sin póliza, porque solamente son 3 o 4, es casi un oligopolio. Sí, pues, pero el problema no es de falta de voluntad, el problema es de falta de competencia en esos casos. Son mercados o estructuras de mercado cerradas, ¿no? Pero finalmente, al momento de aceptar, tú estás manifestando voluntad, contractualmente hablando. Y por esa razón, no es un efecto, una cuestión forzosa, ¿no? Pero esa es una visualización jurídica y es echada de una realidad que existe. Yo no te digo que no exista realidades. Tanto así que está definido. No, chequea, en la ley de arbitraje no hay ninguna norma que hable de un arbitraje forzoso. A diferencia de las otras parejas, que sí hay normas específicas que lo regulan, igual en la ley de contrataciones, cuando habla específicamente del arbitraje de derecho, específicamente del arbitraje institucional, etc., no hay nada que hable de un arbitraje forzoso, con contenido. ¿Y qué hago? Y con esto termino porque en verdad creo que nos vamos a poner de acuerdo. Tanto así que el copia se está pronunciando en contra de El tema de lo que se llama contenido real. se está pronunciando en contra y está señalando que estas cláusulas son cláusulas contra los derechos del consumidor que obligan al consumidor a someterse a un arbitraje forzoso, por lo tanto, se ve. Pero ojo, Yo entiendo tu punto de vista en el sentido de que yo manifiesto mi voluntad, estoy entrando al juego, ya, estoy entrando al juego, pero esa es una visión jurídica bastante limpia, ¿no? de las situaciones que se presentan. Ojalá se fueran todas las cosas y de repente no habría ni controversia. no, de hecho va a haber siempre, porque más allá de los paradigmas está la controversia presente en el contrato. Lo que digo es eso, un poco lo que trasunta esta idea es que el arbitraje siempre va a ser o van a ser una manifestación de voluntad, que puede tener mayor o menor capacidad en la negociación para que nazca esa voluntad
sí es cierto que puedes tener mayor o menor capacidad de dotar de contenido a este convenio, es cierto. En algunos casos, tu única palabra es sí o es no. Y más que eso no vas a trascender, ¿no? Y sobre lo otro que señalas, en el tema, por ejemplo, Conocemos el doctor nos va a hablar justamente sobre un tema bastante particular en el tema de arbitraje. El arbitraje institucional y el arbitraje visto desde esta perspectiva. Muy buenas noches con todos, ¿cómo están? Como nos dijo Luis, la charla de esta primera parte de la sesión de hoy es sobre el tema del arbitraje institucional y del arbitraje ad hoc. Pero previamente a eso sí quería trabajar con ustedes un poquito más allá de esta diferencia importante que hay entre seguir un arbitraje en una institución arbitral o uno de manera libre o ad hoc, ver un poco cuál es esa tipología del arbitraje ver esa tipología en el caso tanto del arbitraje, digamos, privado o comercial como en el arbitraje en contrataciones. De hecho, hay muchos puntos de confluencia en ambos, ¿no? Y las tipologías vienen a ser exactamente las mismas, si queremos percibirlo de alguna manera. Principalmente encontramos en la doctrina y también en nuestra legislación 5 tipos o clases de arbitraje, ¿no? Lo que viene a llamarse el arbitraje nacional e internacional, el arbitraje ad hoc y el administrado o institucional, como también es llamado. Y acá hago una exigencia, no confundamos necesariamente con lo que se llama arbitraje administrativo, que no viene a ser exactamente lo mismo. La tercera pareja es el arbitraje de derecho y de conciencia. También algunos hablan de otro tipo de arbitraje, entre el arbitraje forzoso y voluntario, y finalmente el arbitraje público con el privado. Veamos entonces, eso es un poco lo que vamos a abordar en esta hora de 15 minutos que tenemos por delante, pareja por pareja, 5 parejas, cómo están, digamos, conceptualizadas, cuáles son sus características y en qué consiste cada una. En primer lugar, en cuanto al arbitraje nacional e internacional, esto, digamos, para un efecto práctico yo diría que actualmente eso no tiene mucha relevancia, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente, como seguramente la mayoría de ustedes conocen, la estructura de nuestro sistema arbitral es una estructura monista, es decir, que armoniza las leyes o las disposiciones del arbitraje nacional con las del internacional. A diferencia de la Ley General de Arbitraje del año 96, que tenía una estructura dualista, donde por un lado se regulaba el arbitraje nacional en una sección y por otro lado se regulaba el arbitraje internacional en otra sección, ahora las reglas son, no voy a decir exactamente las mismas, pero sí muy parecidas. En otras palabras, trabajar, y a los que son árbitros seguramente les ha pasado, un arbitraje bajo el campo o la denominación de arbitraje nacional viene a ser prácticamente igual que la de un arbitraje internacional, salvo por algunas pequeñas cuestiones que no vienen al caso a hablarlas el día de hoy, pero que no hacen gran distingo entre lo que es uno y otro tipo de arbitraje. O sea, en el aspecto práctico, esta primera tipología de arbitraje nacional o internacional, digamos, para nuestro sistema legal no tiene mayor trascendencia. Sin embargo, conceptualmente y legislativamente sí se hace una distinción. El arbitraje nacional, entendido como aquel, ¿no?, que se realiza en un país de acuerdo a sus normas y con la eficacia y ejecución en el país donde se lleva a cabo. Caso típico, 2 empresas peruanas que pactan una cláusula arbitral, establece su sede de arbitraje en Lima, Perú,
y la ejecución de ese laudo arbitral y los efectos que va a llevar a cabo el proceso arbitral se desarrollan en nuestro país. Caso típico de la gran cantidad de arbitrajes que tiene lugar aquí, arbitrajes nacionales. El arbitraje internacional ya va a tener algunos factores de conexión que justamente le van a dotar de ese contenido. Si gusta, sí. El arbitraje internacional está regulado en el artículo 5 de la ley de arbitraje. Y básicamente vamos a encontrar 4 causales o 4 supuestos entre los cuales vamos a decir, ajá, es un arbitraje internacional. El artículo 5 de nuestra ley de arbitraje, el de 71, nos va a decir en primer lugar que el arbitraje será internacional si las partes, al momento de celebrar el convenio arbitral, tienen sus domicilios en estados diferentes. De hecho, este es el supuesto más típico de arbitraje internacional. En mi experiencia de los arbitrajes internacionales que me tocó ver, les digo que el 95% estaban en el supuesto A. Una empresa peruana celebra un convenio arbitral con una empresa panameña a efectos de llevar a cabo un contrato de suministro de mercadería. Surge una controversia, tienen una cláusula arbitral. Indudablemente, vamos a nuestro artículo 5, el arbitraje es internacional toda vez que se trata de 2 empresas o de 2 personas que tienen domicilios en estados diferentes. Esto, repito, para efectos de la composición del tribunal arbitral, para efectos de la aplicación de las leyes de fondo, para efectos de la ejecución misma del laudo, no va a tener mayor trascendencia, se va a aplicar como si fuese un arbitraje nacional. Pero ese es el primer supuesto que nuestro artículo 5 de la ley regula y que es, digamos, el común denominador en el caso de los arbitrajes internacionales. El segundo supuesto, doctores, está dado por dónde se lleva a cabo el arbitraje, lo que se llama el lugar del arbitraje. Y aquí vamos a tener que las partes de un convenio arbitral X pactan, ¿no?, que el lugar del arbitraje sea un lugar situado fuera del estado en que ellas tienen sus domicilios. No me ha pasado mucho, pero por ejemplo, sí vi un par de casos, cuando me tocó dirigir el arbitraje en la Cámara, que 2 empresas peruanas decían, por ejemplo, nos sometemos ante cualquier conflicto, controversia, al arbitraje de derecho, administrado por X, Y, Z, ¿no? Y la sede del arbitraje será tal, ¿no? Generalmente la sede del arbitraje va a coincidir con el lugar del arbitraje. Y normalmente cuando uno se somete a la administración de un centro, por ejemplo, lo veía, nos sometemos al centro de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París. La sede del arbitraje, que esas 2 empresas peruanas han voluntariamente consentido, no va a ser Lima, no va a ser el domicilio donde ellas radican o que ellas tienen, sino va a ser París en este caso. Por tanto, en vista que la sede o el lugar del arbitraje está situado en un estado diferente a donde las partes tienen sus domicilios, ese arbitraje es internacional. Por ende, podemos tener casos raros, pero existen, de empresas peruanas, ambas, que están llevando a cabo un arbitraje internacional. Ya no, obviamente, por el primer supuesto, porque las 2 son domiciliadas en el Perú, sí por el segundo supuesto, porque ambas empresas peruanas decidieron seguir un arbitraje fuera del Perú, en una sede foránea. Segundo supuesto. Tercer supuesto, más extraño todavía, generalmente no se presenta, pero la ley de arbitraje, nuevamente el artículo 5, nos dice que el arbitraje será internacional si el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación jurídica está situada fuera del territorio nacional, tratándose de partes domiciliadas en el Perú. Nuevamente tenemos el caso de 2 empresas peruanas que dicen, pactamos arbitraje, que dicen, nuestro domicilio es Lima, Perú, que dicen, el arbitraje tendrá como sede o lugar la ciudad de Lima, Perú,
pero examinando el contrato se observa que el cumplimiento de una parte sustantiva medular de la obligación en cuestión, materia del contrato, es en una ciudad o en un lugar que no está ubicado dentro del territorio nacional, ¿no? Digamos que esta es la obligación principal, es la entrega de una mercadería que tiene que hacer una empresa a favor de la otra, entonces en un puerto ecuatoriano, ¿no? Bueno, pues, dado que se ha identificado que el cumplimiento de una parte eje del contrato, de una obligación eje del contrato, no se va a dar dentro del territorio del Perú, sino fuera, ese hecho también, ese supuesto de hecho, tiene como consecuencia que el arbitraje sea internacional. ¿Cuántos casos he visto de esos? La verdad, cero. Muy raro. Ya de hecho, el supuesto anterior, de dos empresas peruanas que pactan una sede de fuera, es muy peculiar. Este no lo he visto. Pero teóricamente podríamos estar ante un arbitraje internacional de dos empresas peruanas con un lugar o sede de arbitraje dentro de Perú, pero que se vuelva al sector internacional por este hecho. Porque una obligación o el cumplimiento de una obligación central del contrato se va a dar fuera de Perú. La ley de arbitraje lo contempla. Y finalmente, amigos, la ley de arbitraje contempla este último supuesto. Sería internacional si el lugar con el cual el objeto de la controversia tiene una relación más estrecha está situado fuera del territorio nacional, tratándose de partes domiciliadas en el Perú. Es decir, es exactamente igual que el anterior, solamente que aquí la cuestión a examinar no es cuál es la obligación central del contrato, sino cuál es, ¿no?, el objeto de la controversia, ¿no?, y a dónde está vinculado ese objeto de la controversia, ¿no? Nuevamente, el mismo análisis anterior. Podemos tener a dos empresas peruanas pactando y desarrollando un arbitraje en el Perú, ¿no?, con una serie de consideraciones o hechos o actuaciones arbitrales en el Perú, pero engranadas en un arbitraje internacional, porque el lugar con el cual el objeto de la controversia tiene una relación estrecha, más estrecha, es un país que no es el Perú. Raro, ¿no? Igual que el anterior, pero digamos que nuestra ley de arbitraje, que recuerden se sigue los postulados de la ley moderna UCITRAL, conceptúa el arbitraje internacional a través de sus cuatro supuestos, ¿no? Depende de lo que pacten las partes, porque recuerda que la ley de fondo depende del pacto de las partes. Sí, exactamente. Son las partes que finalmente definen. Así es. Porque exactamente. Lo que pasa es que, y eso es un tema, no sé si se va a ver algún modo de arbitraje internacional, pero hay como una suerte de identidad, en el sentido de que si tú te estás sometiendo al foro arbitral dentro de una sede determinada, implícitamente vas a incorporar su ley de fondo, ¿no es cierto? Y eso, si bien en la práctica es casi siempre así, no tiene por qué ser así. Yo puedo ser dos empresas peruanas, o tú y yo, personas naturales peruanas, llevar a cabo un arbitraje en el Perú, en un centro administrado peruano, constituido bajo la ley de la República del Perú, pero aplicar la ley de arbitraje española del 2003. ¿Sí? ¿Por qué? Se nos ocurrió, porque es bacán, lo que sea, ¿no? La aplicamos. Y no aplicamos, ¿no?, la ley de arbitraje peruano. O no aplicamos el Código Civil peruano o la norma que fuera, ¿no? Aplicamos una ley de fondo de otro lugar. ¿Por qué? Porque lo aplicamos. O por el contrario, podría hacer el hecho de que no sé, la obligación jurídica tiene que desarrollarse como señales de Ecuador, Sí. ¿no? Las partes son peruanas, pero el arbitraje se desarrolla en Perú y decide ser aplicada en Perú. Así es, o porque de repente. Así es, o porque de repente consideras que para efectos de la ejecución de parte del laudo que tiene que ser afuera,
te va a servir mejor utilizar una ley de fondo de ese país. Pero incluso en esa situación sigue siendo una arbitraje internacional porque el Tribunal Internacional. Así es, porque está en alguno de estos supuestos. Así es. Muy bien. Pasemos, si no hay ninguna pregunta, y por favor, si hay alguna pregunta, con el mayor gusto interrumpe. Pasemos a la segunda pareja. Nos queda claro entonces cómo el arbitraje nacional y el arbitraje internacional tienen esta regulación dada en el artículo 5 de la ley de arbitraje. Para efectos prácticos, repito lo que dije al inicio, no va a pasar gran cosa si estamos ante uno u otro tipo de arbitraje, la redundancia, dado que nuestra normatividad es mixta. Y bueno, ya hemos examinado los 4 supuestos. La segunda pareja, que es un poquito donde nos vamos a entender más tiempo, es aquella que en doctrina se denomina el arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc. Y la verdad es que el tema pasa por la presencia de un actor que está en una y que no está en el otro tipo de arbitraje. Me refiero a los centros o instituciones arbitrales. El artículo 7, que es de la ley de arbitraje, el 1071, que es la norma pertinente con relación a esta segunda pareja, nos dice algo muy sencillo y creo que muy concreto. Nos dice que el arbitraje va a ser institucional cuando las partes pactan la intervención de una institución arbitral especializada y competente de permanencia de desarrollo del arbitraje. En otras palabras, en el arbitraje, como lo conocemos nosotros, en el arbitraje que nace del pacto de acuerdo de voluntades, para que este sea uno de tipo institucional debe haber un pacto expreso. La falta de pacto respecto de la institución arbitral hace que mi arbitraje sea ad hoc. Para ello, la ley de arbitraje, en el artículo 7, no solamente nos está pidiendo que pactemos que el arbitraje va a ser institucional, sino que identifiquemos qué institución va a ser la encargada de ese arbitraje. Ahora ustedes me dirán, sí, pero ahí sí hay una diferencia con la ley de contrataciones y su reglamento. Porque si ustedes hacen un remember del asunto, si estamos en un arbitraje comercial y yo quiero que el arbitraje sea institucional, tengo que decirlo, tiene que ser institucional. Pero no basta con decirlo, sino tengo que decir, además, que ese arbitraje institucional va a ser llevado por el centro de arbitraje X. No soy un publicidad penal. X, ¿ya? En el arbitraje bajo la normativa de contrataciones decimos que es institucional, ¿no? Perfecto. Pero si no decimos qué institución es la que va a llevar a cabo ese arbitraje, ya se imaginan quién va a organizar el arbitraje. Es la OCE, el SN. ¿Correcto? Esa es la diferencia. En el arbitraje privado o comercial, si no decimos qué institución es, el arbitraje es ad hoc. En el arbitraje bajo la normativa de contrataciones, si no decimos qué institución es, pero sí hemos dicho que es institucional, o se administra y organiza como centro ese proceso arbitral. Entonces, ahí un poquito la diligencia. El artículo 7 de la LA de arbitraje nos está refiriendo a los arbitrajes privados, ¿no? Yo tengo que pactar la intervención de una institución arbitral y decir cómo o cuál es esa institución. En el arbitraje institucional vemos algo más allá de un arbitraje administrativo, no es propiamente este concepto de arbitraje administrativo que se da en la ley, en la normativa de contrataciones, no es arbitraje institucional propiamente dicho. Ahí hay que hacer la distinción. Para comenzar, y esto también es bueno tenerlo claro, la institución arbitral no tiene competencia respecto de los problemas o cuestiones de fondo que se están analizando en el arbitraje. Básicamente, las instituciones arbitrales lo que hacen es facilitar mecanismos y medios necesarios para que el arbitraje se desarrolle de una manera eficaz. Tiene de alguna manera competencia en aspectos incidentales, ¿no? Que justamente coadyuvan a un buen desarrollo del arbitraje. Por ejemplo, el nombramiento de árbitros. Si yo me someto a un centro, ¿no?, a sus reglas o su administración, y hay un entrampamiento para el nombramiento del árbitro único, por ejemplo,
un tema típico incidental que la institución va a ver es el nombramiento residual de ese acto, o el examen o análisis de las recusaciones que se puedan presentar, o la determinación de gastos arbitrarios, entre otros aspectos. Pero como ven, no son temas de fondo con la controversia, sino son aspectos incidentales para coadyuvar al desarrollo del arbitraje. Lo interesante es que en el arbitraje institucional, como ya ustedes saben, las partes se someten a normas predeterminadas de la institución arbitral, pudiendo modificar estas solo con el consentimiento de la parte contraria. Aquí dos atingencias. Hay siempre esta discusión de si el sometimiento a la administración de un centro implica per se el sometimiento también a sus reglas, ¿no? En principio no tendría por qué ser así. Tanto es que yo me puedo someter a la administración de un centro